Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús. Qué gusto que estén con nosotros, que nos estén viendo y que podamos a través de este medio pues compartir y recibir la palabra de Dios. Pues bueno, interesante el tema, ¿verdad? Carros de fuego. Yo cuando lo leí dije, ¡oh, qué impresionante! Y pues nos imaginamos estos carros, ¿verdad? Pero carros de fuego, ¡wow! Entonces, pues qué importante o qué vamos a ver de qué será esta clase. Pero bueno, vamos a seguir. Cuando hablamos de carros, pues podemos decir una cosa. Estos carros, pues, nos llevan de un lugar a otro. ¿No es así? Nos pueden llevar de la casa a la iglesia, de la iglesia de regreso a la casa, nos llevan a la escuela, nos llevan al centro comercial, de regreso a casa, nos llevan a lugares. Bueno, nuestra historia de hoy tiene que ver con carros de fuego. ¿Pero qué creen? Está, por supuesto, en la Biblia. Vamos a ver que esta historia está en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, del versículo 1 al 14. Pero bueno, no solamente tiene que ver con carros de fuego, sino tiene que ver con la fidelidad, con ser fiel. Y en nuestra historia de hoy tiene que ver con dos personajes importantes en esta historia, que son Elías y Eliseo. Bueno, vamos a leer primero, antes de continuar, con el versículo 12, que dice: viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Bueno, dice carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, pensamos en carros como este, pero el versículo nos dice algo diferente de carros, ¿verdad? Pero bien, entonces, nuestra historia empieza con que dice el versículo 1 que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con él en Gilgal. Bueno, vemos que Elías le dice a Eliseo que Dios lo llevaría al cielo en un torbellino. Quiere decir que Dios lo llevaría al cielo sin que Elías se quedara dormido. Pero qué impresionante es esto. Bueno, pues estas palabras fueron pues de gran importancia para los dos, tanto para Elías como para Eliseo. Eliseo era su amigo y su siervo de Elías. Bueno, antes de que sucediera esto, Elías le dice que Dios le dijo que lo llevaría a Betel y que se quedara él, en este caso, donde estaban en ese momento. Sin embargo, Eliseo quiso acompañarlo a donde Dios le dijo. No se quedó ahí, le dijo, como no quiso quedarse ahí y dejar que su amigo y a quien servía fuera solo a Betel. Y después de eso le dijo: ahora me ha dicho el Señor que vaya a Jericó. Y después, y ahí también le acompañó Eliseo. Bueno, pues fueron nada más y nada menos que a Betel, a Jericó, y después le dijo Elías que Dios lo llevaría al Jordán, y también ahí fue y lo acompañó Eliseo. En cada uno de estos lugares vemos algo que llama la atención, que en cada lugar, en Betel, en Jericó, había profetas de Dios. En cada lugar le dijeron a Eliseo: ¿sabes que Dios llevará con él a Elías?
lo llevaría al cielo, le decían eso. Pero en cada lugar había unos profetas de Dios. Bueno, nosotros estamos, o en este caso yo estoy en el centro, de la zona centro de México, en este caso en Pachuca, Hidalgo. Quizá algunos estén en el norte, en la zona de Baja California, o en la zona de Monterrey, de Nuevo León, del estado de Nuevo León. Otros estén en Yucatán, en Chiapas, otros estén en otro país, quizá en Centroamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. Otros quizá nos estén viendo en Argentina, otros estén del otro lado, de el mundo, en Europa. Bueno, en cada lugar puede haber un profeta, como en estos lugares, que están hablando la palabra de Dios. Bueno, pues ellos fueron, estando ya en el Jordán, sucedió algo impresionante. Tomó Elías su manto, ¿y qué creen que hizo? Bueno, dice la Escritura que golpeó las aguas. Estando en el Jordán, en el río Jordán, dice que golpeó las aguas. Les acabo de decir algo antes. ¿Con qué creen que las golpeó? Dobló su manto y golpeó las aguas. ¿Y qué creen que pasó? Las aguas se abrieron en dos partes para que Elías y Eliseo pasaran en seco por el Jordán. Qué impresionante, ¿verdad? Se dan cuenta que no solo estamos hablando de carros de fuego, como nos imaginamos a lo mejor un fuego alrededor de los carros. No, estamos hablando de que el manto representa el poder este manto representa el poder de Dios. Qué impresionante. Elías y Eliseo pasaron en seco para poder ir al otro lado. Y ahí vamos a ver lo que dice. Antes de continuar, si iba a cumplir esto que le había dicho el Señor a Elías, que lo llevaría al cielo en un torbellino. Sabía, y los profetas le decían, nosotros al creer en Jesús sabemos y debemos de confiar en que esa promesa de que al creer en Él y recibirlo en el corazón es una promesa de que Él nos llevará al cielo. Bueno, pues cuando pasaron el Jordán, vamos a ver lo que dice los versículos en adelante. El versículo 13 y 14. Antes de eso, fue cuando entonces, ya estando ahí, le dice, estando en el Jordán, le dice Eliseo a Elías, que él le pidió que también tuviera ese poder de Dios. Era algo impresionante. Le dice Elías a Eliseo cuando quería ese poder, si me vieras, cuando me lleve Dios al cielo, se te concederá. Eso están en versículos anteriores. Bueno, vemos que sucede esto. Los carros de fuego que aparecen en el versículo 14. Entonces, Eliseo ve cómo esos carros de fuego se llevan al cielo a su maestro. Quizá en esta parte se pueda ver. Vean, ¿se dan cuenta? Carros de fuego y gente de a caballo. Ese carro con caballos llevando a Elías
al cielo y viéndolo, Eliseo. Lo vamos a poner de este lado. Pero ¿se dieron cuenta qué sucedió ahí? El manto que representa el poder de Dios cayó. No solo queda ahí nuestra historia. Vamos a ver el versículo ahora sí, el 13 y 14 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, que dice así: alzó luego el manto Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué creen que hizo también? Recibió ese poder, ¿y qué creen que pasó? Dice el versículo 14, nuevamente lo voy a leer, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Lo mismo que había hecho Elías para que se abrieran las aguas y pasaran en seco, fue lo mismo que hizo Eliseo. Golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Lo mismo que hizo Elías fue lo que hizo Eliseo. Bueno, quizá nosotros pensamos en ese poder. ¿Se imaginan? Tener un manto y golpear las aguas y que se aparte. Vemos muchas veces películas. Vemos personajes en películas que son muy fuertes. Otros que vuelan. Otros que son muy rápidos. Pero muy rápidos. Otros que con los ojos como si les salieran fuego y prendieran las cosas. ¿Pero qué creen? Al creer en Jesús, ¿saben que nos ha dado también ese poder? ¿De qué creen? De hablar como estos profetas, Elías y Eliseo, de hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, decirle a otros que quizá en cualquier lugar, cuando vamos al centro comercial, a la escuela, en la iglesia, o cuando alguien nos visita en casa, decirles que Dios les ama, que Dios les bendiga, decirles otra cosa, ahorita les diré qué. Pero también nos ha dado ese poder, ¿para qué creen? Para servir. No tenemos quizá ese manto que golpeó las aguas, como lo hizo Eliseo, pero también podemos ser para servir como ellos. Y no podemos doblar ese manto para golpear las aguas, pero podemos servir en casa, ayudando a mamá a doblar nuestra ropa. Y quizá acá tenemos otra. Eso sí lo podemos hacer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Llegan a ayudar a mamá? Qué bueno que lo hacen. A doblar la ropa. No podemos doblar un manto para golpear las aguas en un río y que se abran. Pero sí podemos hacer esto. Servir como Elías y Eliseo en casa y doblar nuestra ropa apoyando a mamá. Quizá pueden ser nuestras calcetas. Y eso es servir en casa. Podemos ser como ellos y tener ese poder. ¿Para qué creen? Orar por los amigos que están en la escuela, por alguna persona que a lo mejor hemos visto triste y no la conocemos, pero está triste y nos encontramos en el centro comercial, y orar por ellos. Eso es un poder que Dios nos ha dado al creer y tener a Jesús en el corazón. Decirles que Él puede sanarles, que Él les sana, que Él los ayuda si tienen alguna dificultad, que Él es quien nos lleva al cielo, que Jesús es el camino al cielo, como dice el versículo 14 de Juan, en el Evangelio de Juan, y ahí dice que es el camino al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que podemos hacer, tenemos ese poder para hacerlo. Esta ha sido nuestra clase de hoy, una hermosa clase, una impresionante historia que no nos imaginamos
de que alguien, Dios lo llevó al cielo sin quedarse dormido en carros de fuego, pero antes que pudo, en ese poder que Dios da, abrir las aguas de un río y que pasaran, pero también de la fidelidad que hubo en Elías y Eliseo al servir a Dios, de Eliseo al siempre acompañar a su amigo y a quien servía, y de esa fidelidad de hablar en todo lugar, que ahora podemos hacer nosotros, de hablar en todo lugar de Jesús, de orar por las personas y también sirviendo a muchos, apoyándoles en lo que necesitan y que podemos nosotros hacer. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este día. Vamos a orar y nos despedimos esperando que nos sigan viendo a través de este canal. Dios, cuántas gracias te doy por este día. Gracias por la vida de todos los que nos ven, de todas las niñas, de todos los niños, de la familia, con quienes están en casa o en el lugar donde nos estén viendo. Yo te pido que les bendigas, bendice sus hogares, Señor Dios, y que podamos ser, Señor, esos profetas como Elías y Eliseo, hablando de ti, Señor, que tú eres ese camino al cielo y que nos bendices y nos cuidas en todo lugar. Gracias te doy y te pido que les bendigas y les guardes mucho a todas las niñas y a todos los niños, y gracias te doy en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias porque nos acompañaron y les pido que sigan viendo aquí estas lecciones que a través de la palabra de Dios y de los que estamos aquí, Dios nos enseña y nos bendice a través de su palabra, la Biblia. Que Dios les bendiga. Adiós. Cuídense. Dios les bendiga.